Germán Molina es economista. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Un Gracias gusto por la tenerlo invitación. acá. Un gusto. Lleva un buen rato esperando, me dicen. Sí. ¿Pero valió la pena? Vale la ¿Considera? pena, ¿Sí? claro que sí. ¿Vale la pena hablar de la situación del sistema financiero? El anuncio de hoy de la ASFI, esa multa a 9 instituciones financieras, a mí me parece preocupante. Para mí es el indicativo de que algo nos está haciendo bien. Y en el tema de los dólares, el tema de la especulación ya empieza a ser una alarma roja. Para ello, para responder, quiero hacer en síntesis cómo va el entorno en el cual nos vamos desenvolviendo. No somos una economía aislada, ¿no? Esto proviene, todo este proceso que ahora sentimos con mucha fuerza a partir de la pandemia 2019, en donde nos enfrentamos todas las economías del mundo a un virus mortal, que era vida o muerte. Entonces ahí se dio una expansión fiscal, todas las economías. Se hizo uso de instrumentos convencionales económicos y no convencionales. Y para ello voy a leer lo que ha señalado el Fondo Monetario en su revista del año marzo 2022. Dice lo siguiente: la política fiscal, dice, el espíritu de los pueblos, su nivel, cultura, su estructura social, todo esto y mucho más está escrito en su historia fiscal. Las finanzas públicas constituyen uno de los mejores puntos de partida para una investigación de la sociedad. Además, reitera lo siguiente: las respuestas innovadoras de la política fiscal ante las consecuencias económicas de la pandemia lo confirman. El poder y la agilidad de la política fiscal fueron mucho mayores de lo que se pensaba posible. Entonces, eso es importante de tomar. Entonces, se dio una expansión de gasto fiscal en todas las economías, en diversa dimensión. Porque estabas en una situación de guerra. De guerra contra un virus mortal desconocido, ¿no? Exactamente, eso lo entiende todo el mundo. Sí, sí. Entonces, esa situación ahora se debe ajustar, se debe corregir a nivel mundial. Estados Unidos lo ha ido haciendo a través de elevar las tasas de interés. Están por un 5%. Correcto. Y es muy atractivo para todos los inversionistas decir, o llevo a Latinoamérica o a Bolivia, o llevo a Estados Unidos. Prefieren llevar a Estados Unidos. Obvio. ¿no? Más seguridad, libertad económica, política, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa situación, nuestra economía ya tenía esta situación de crisis a partir del 2014, no solamente la pandemia. Hasta el 2013 teníamos lo que llamamos bonanza económica, una lluvia de dólares que recibió Bolivia como todos los países porque los precios de los productos que exportamos estaban elevados. Sobre todo el gas. Y teníamos yacimientos, eso fue la siembra, la siembra económica que hizo las gestiones de los periodos que denominamos neoliberales, 1985 hasta el 2005. Todo fue siembra. Ley de hidrocarburos, etcétera. Minería, todo. Sí. Y lo que hizo la gestión que inició el 2006 con otro modelo económico, política económica, una constitución política totalmente comunista, socialista, porque si uno se lee todo, en ese sentido va, todo es el Estado. Y el sector privado del individuo queda un poco relegado. Ante ese contexto, cayeron los ingresos 2014, ya no hubo el flujo de divisas, ya no hubo la lluvia de dólares, como consecuencia siguieron manteniendo un gasto voluminoso de gasto público, gasto fiscal. Ministerios, instituciones, empresas públicas, se siguió gastando. Y esto se está acentuando 2021, 22 y 23, 24, como consecuencia del tema de que decimos ahora industrialización con sustitución de importaciones. Ya tuvimos una experiencia en la década de los 70, en los gobiernos militares. Fallida, ¿no? Y ahí se hizo, tenemos en auto, por ejemplo, de los militares, que una institución se creó, Empresa Nacional del Auto, pensaba que fabricábamos automóviles, pero en la actualidad no hay ni un automóvil fabricado por esta empresa. Entonces ha seguido esta tendencia, esa situación que ya hemos transitado como bolivianos y se está insistiendo. Ahora, ¿cómo afecta la escasez de dólares? Hay una expansión del gasto que se tenía y se sustentaba con la lluvia de dólares del 2006 al 2003. Que son las que teníamos en las reservas internacionales. Y teníamos reservas. Llegamos a 15 mil millones de dólares. Sí. Como consecuencia de ello se puede gastar. Gasto y gasto se puede. Ahora se sigue manteniendo ese monto de gasto y a mí me sorprende porque el presupuesto general de la nación, total gasto agregado del 2024 respecto al PIB del mismo año, llega al 99%. Es decir, si le va mal al Estado, nos va a ir mal a todos los bolivianos. Porque dependemos demasiado del Estado. Exactamente. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. El gran problema es ese.
Y no habías reconocido que esa experiencia como bolivianos ya lo tuvimos, ¿no? También podemos remontar al 52, ahí también hubo el tema de las nacionalizaciones, etcétera, etcétera, que nos condujo a un proceso de ajuste económico del 56 con el doctor Siles Suazo. Lo que se gastó mucho, tuvo que asumir el mismo partido en función de gobierno con otro mandatario y ajustar. Entonces esa tendencia es la que estamos yendo paulatinamente. Entonces es lo que está ocurriendo con el dólar. Ya no hay esa lluvia de dólares. Los precios internacionales no están en su elevado nivel. Claro, ahora llorar sobre leche derramada no tiene ningún sentido. No tiene. Lo que nunca hemos tenido es una política de Estado. Ese es un gran problema para nosotros. Y permítame, Germán, completar la idea. Cuando tuvimos o vivimos la bonanza de las exportaciones, ¿qué debería haber hecho el Estado? Debería haber invertido. Era ahí donde tú tendrías que haber apostado por industrializar. Y no fijarte en proyectos erráticos que no tienen ningún sentido y que ahora se quieren recuperar, como el Mutún. El gobierno quiere recuperar la producción de hierro del Mutún. Primero, no tienes la logística. Es decir, no tienes la forma, porque la hidrovía todavía no está preparada para ello, para sacar el producto elaborado, el hierro del Mutún. ¿A dónde lo vas a sacar? ¿Por dónde? Es que eso no funciona. Y por otro lado, tú necesitas una cantidad importante de gas natural para mantener los hornos en pleno funcionamiento. Entonces tú no tienes ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Ha primado el factor ideológico a que predominen los principios y leyes económicas. Ideológico. ¿En qué sentido? Y otras cosas también. Exacto. ¿En qué sentido? Teniendo estos ingresos extraordinarios que se llaman en economía transitorios, porque no duran indefinidamente, debemos esos ingresos transitorios directamente ir a una situación de constituir un fondo soberano de todos estos recursos e invertirlos en acciones de empresas transnacionales redituables, como lo está haciendo exitosamente Noruega, por ejemplo. Bueno, la comparación es un poco... Claro, pero ha ido como consecuencia de hacer uso. Y algo que está escrito además en las Sagradas Escrituras, en el Génesis. José, cuando fue llamado por el faraón para decirle, me he soñado con 7 años de vacas gordas y espigas de trigo llenas, y luego otro periodo similar, vacas flacas, y dijo, no, esto significa que va a haber primero abundancia, luego va a haber penuria. Entonces, un quinto o un cuarto guardemos para que esto pasemos la época mala. Está escrito todo eso y no aprendemos de esas situaciones. Como consecuencia se dejó de lado el Fondo Soberano, que si no hubiésemos gastado todo, ahora para esta situación de crisis, no solamente también en nuestro país, esto se debe a una crisis que está afectando por el tema de la pospandemia que no se está solucionando, y el tema también es relativo a las guerras, Rusia, Ucrania, Israel y Gaza, y que puede ir expandiéndose más, que nos está afectando. Sin duda. Totalmente. Sin duda. Entonces ahí cuando sucede esto, se recurre a estos fondos soberanos, no utilizando el capital tampoco, solamente los intereses, ¿comprende? Pero no se ha hecho eso, entonces se ha despilfarrado los recursos públicos. Y para ir cerrando, Germán, y agradeciéndole por estar con nosotros esta noche, el tema de la banca. De la banca. Vamos ahí. En primer lugar, a nivel mundial, también es bueno ver el contexto externo y también a nivel interno. A nivel mundial, esa situación tiene serios problemas. Tenemos la Argentina. Javier Milei tiene serios problemas. Está tratando de reconstituir, que la banca realice su función de captar de recursos y de colocar de créditos. Créditos para el sector privado. Estaba colocando créditos al sector público. Sí. En nuestro caso hemos ido en esa dirección. También se ha ido que la banca va captando los recursos en la época de bonanzas, que llovió también en bolivianos, y colocaba también al sector privado parte, pero gran parte se fue para el Estado para financiar empresas públicas, mediante las letras y bonos que financiaba el Tesoro. Dicho sea de paso, empresas públicas deficitarias. Exactamente. Sí. Salvo algunas excepciones, hay algunas, ¿no? Voy a mencionar Entel, ¿no? Entel mantiene ahí todavía, a pesar de todo ese proceso que tiene, aún mantiene. Entel es un monstruo, es un monstruo. Y Yacimientos es un monstruo también, pero el resto de las papel, en fin, lácteos, no... Entonces, hay excepciones, pero hay otros, exactamente. Luego está ese tema, en ese contexto entonces se ha llegado a una situación que los depósitos han ido disminuyendo como consecuencia de medidas dentro de la pandemia, que consistió en que los que eran acreedores, micros, medianos, pequeños, se les pueda reprogramar sus créditos. Correcto. Se trasladó eso. En la gestión del presidente actual
también sucedió lo mismo, se reprograma esto. Entonces, ¿qué queda con la banca? Dice, bueno, no estoy captando los recursos que deberían pagarme en las fechas programadas, la otra da hacia afuera, entonces no tiene muchos recursos para colocar. Según el los gobierno, depósitos sí. También han bajado. Según el gobierno, sí. Los depósitos han bajado. Está positivo, todavía a marzo, la información que tiene el ASFI que está en el sitio web. 200 millones de dólares, sí. Según el gobierno. Sí, está la información oficial, en base a eso hay un crecimiento mínimo respecto a periodos de la bonanza. Y en la colocación de créditos es negativo, y se explica eso. ¿Por qué razón? ¿Quién va a invertir en una situación de crisis? El sentido común de un inversionista mediano, pequeño o grande, ve cómo está el panorama hacia afuera. Si ve que no es alentador, no se va a arriesgar a tomar un crédito. Va a decir, no puede hacerlo, no puedo hacerlo. No lo puedo pagar, ese es el problema, es que no lo puedo pagar. Y los actuales que están en función de tener los créditos, su facturación o su área comercial no están logrando recaudar lo necesario para cubrir estos créditos, más aún para cubrir las planillas que deben pagar el 31 de mayo con el incremento salarial retroactivo a enero. Va a ser una catástrofe. Bárbaro, esto lo veo una catástrofe ahí. Para cerrar, Germán, hay voces que piden el retorno del bolsín. ¿Estaría usted de acuerdo con ello? El tema no es solamente, yo vuelvo a decir, en economía no es solamente una variable, que es el dólar, es un conjunto. Lo entiendo. Sí. Lo principal es recomendar varias entrevistas, publicaciones que voy realizando en varios medios de comunicación, escrito, virtual y todo. Correcto. Es el tema de reducir gasto público. Tiene que frenarse el gasto. Coincido. Expande el gasto público a financiar a las empresas públicas reciben esto, vuelven al Banco Central a demandar dólares y presionan por los escasos dólares que tienen. Entonces, reduciendo esto por un tiempo hasta que ellos consideren, porque tampoco vamos a hacer que ellos lo van a concretar, pero para que salga esta situación, debe pararse esa situación, postergarse los gastos. El gobierno quiere mostrarse fuerte porque además está en un año preelectoral y reducir el gasto público ahora, reducir, por ejemplo, la subvención de los carburantes sería como pegarse un tiro en el pie, desde una lógica política. Sí. O desde una ilógica política. Este ciclo presupuestario fiscal que se llama, correcto. El premio Nobel James Buchanan hace muchos años que ganó el premio Nobel con este tema. Sí. Pero la diferencia de lo que dijo James Buchanan a lo que ha hecho nuestro gobierno, los 365 días desde el 2006 a la fecha están en pleno proceso electoral de mantenerse en el poder, mediante entregas de obras continuamente. Vemos en otros países no hay tiempo para eso. Un prebendalismo obsceno. ¿No? Eso además no tendría que entregar, es una labor que se debe hacer, además las gobernaciones y los municipios, no el gobierno central.